Y pues vamos a la palabra de Dios, ¿les parece? Vamos a la palabra de Dios, al libro de Éxodo, capítulo 40. Éxodo capítulo 40. Y si traes tu Biblia o tu celular, búscalo ahí. Éxodo es el segundo libro de la Biblia. En Éxodo vemos la historia de Moisés. Yo creo que la mayoría de las personas en México conocemos la historia de Moisés, ¿no? Hace unos años, cuando yo era chiquito, salió la película de El Príncipe de Egipto, que era una caricatura que creo que hasta un Oscar se ganó. Y es la historia de Moisés, precisamente. Una historia bien bonita y la producción es bien bonita. Pero pues bueno, para los que son de un poquito antes que yo, pues también está la película de Charlton Heston de los 50s, de los 10 mandamientos, que también la llegué a ver en Semana Santa, que siempre la pasaban en Canal 5, ¿no? Entonces, la historia de Moisés es de las más famosas. El momento más famoso de Moisés, pues cuando se para el mar, ¿no? Cuando se para enfrente del mar, mete su vara y el mar se separa en dos y el pueblo de Israel cruza por el mar en seco. Y todos nos quedamos en esa historia de Moisés y eso es como lo que más nos impacta. Pero la historia de Moisés no acaba ahí. De hecho, la historia de Moisés empieza más o menos por esos días. En realidad, la historia de Moisés continúa muchos años después de eso. Cuando Moisés separa el Mar Rojo, Moisés, aunque yo sé que a veces no lo vemos tan grande en las series o en las películas, en la de Príncipe de Egipto hasta se ve joven, se ve como de mi edad, pero en realidad Moisés cuando hace eso tenía 80 años. Moisés vivió 120 años. Pensemos en un promedio, las personas hoy no viven normalmente 120 años, las personas viven 80 años. Pensemos en un Moisés más o menos de 60 años, era el promedio que podemos imaginarnos, el físico de un hombre de 60 años, Moisés. Y apenas en esa etapa de su vida empezaba a guiar al pueblo de Israel en su caminar de salir de Egipto a llegar a la tierra prometida. Y toda la historia del pueblo de Israel saliendo de Egipto para llegar a la tierra prometida es un símbolo de tu vida y mi vida saliendo del mundo para poder llegar a la tierra prometida que Dios tiene para nosotros. Entonces normalmente cuando nosotros conocemos al Señor, normalmente Dios hace milagros en nuestras vidas, o de repente nos encontrábamos en un momento muy tenso, muy difícil, muy fuerte. Dios llega a nuestras vidas, pero empieza un caminar hacia la tierra prometida. Y ese caminar hacia la tierra prometida es un caminar complicado. Entonces normalmente pensamos, no, cuando yo vengo a Cristo y cuando yo me convierto en cristiano, todo va a empezar a funcionar de maravilla y todos mis problemas se van a solucionar. No. Los problemas apenas van a empezar. La verdad es que cuando venimos a Cristo, seguimos enfrentándonos a muchos problemas. Y cuando venimos a Cristo, pensamos que los problemas, vamos a orar un día y al otro día ya se van a quitar. No. Va a haber problemas que van a estar ahí por años. Entonces, quiero hablar acerca de un punto de la vida de Moisés que fue un punto muy importante, porque a partir de ese momento la presencia de Dios empezó a visitar al pueblo de Israel de una manera constante y de una manera asombrosa. El 2024 es un año donde tú y yo tenemos que aprender a vivir los 366 días que va a tener este año en la presencia de Dios. Y ese es el título del tema del día de hoy, 2024, un año donde la presencia de Dios estará con nosotros. Amén. Pero eso tú y yo tenemos que provocarlo. La presencia de Dios es algo que tenemos que provocar. La presencia de Dios es algo que tenemos que buscar. La presencia de Dios es algo que tenemos que anhelar. Aunque Dios está en todos lados, definitivamente, pero Dios no se va a mostrar en todos lados. Para que Dios se muestre, tú y yo tenemos que darle la apertura. Tú y yo tenemos que abrir la puerta y pedirle, ven Señor,
Porque parte de la libertad hermosa que Dios nos ha dado es que Él nunca nos va a forzar a que su presencia esté con nosotros. Él va a poner todo para que esa presencia pueda estar con nosotros, pero jamás nos va a forzar a que su presencia esté con nosotros. Éxodo capítulo 40, versículo 1 dice así: luego el Señor le dijo a Moisés: levanta el tabernáculo el primer día del nuevo año. Estamos ahora en un nuevo año. Estamos ya no en el primer día, pero estamos en el primer mes de este nuevo año. Y Dios nos está diciendo: levanta el tabernáculo. Y creo que puse algunas imágenes, ahorita van a poder ver algunas imágenes. El tabernáculo, ¿qué era? El tabernáculo de Moisés era una tienda de campaña hecha con pieles de algunos animales, hecha con algunas telas preciosas que cosían, pero era prácticamente una casa de campaña de muchos siglos antes del Señor Jesús. Esta casa de campaña, recordemos, número uno, eran tiempos donde la gente todavía habitaba en casas de campaña. Eran tiempos donde, sí, ya había civilizaciones, la civilización de Egipto, por ejemplo, pero había muchas otras familias nómadas que vivían en casas de campaña. ¿Por qué? Porque normalmente buscaban el agua. Normalmente buscaban asentamientos donde hubiera agua, porque el agua nos da, creo que prácticamente todos los alimentos. Porque nuestros animales, las vaquitas que nos comemos, todos los animales que comemos, necesitan de agua. Y necesitan normalmente de alimentos que produce la tierra, y la tierra necesita agua. Entonces normalmente las familias, estamos hablando de familias de a veces de 100 personas, de 200 personas, de 500 personas, familias grandes, iban caminando por ciertos lugares buscando el agua. Entonces iban, agarraban sus casas de campaña y se movían de lugar hasta donde encontraban un ojo de agua, donde encontraban un lugar. Pero también ese lugar, con el tiempo, obviamente había muchas cuestiones por las cuales a veces tenían que moverse de lugar. A veces desde el hecho mismo de que gente empezara a morir, de que el ganado empezara a morir, por eso tenían que moverse de un lugar a otro. Y entonces construyen este tabernáculo de Moisés. El tabernáculo de Moisés era una tienda, de hecho no era grande como este lugar, era una tienda pequeñita. Estamos hablando de algunos metros, porque dentro de la tienda había dos lugares. Uno era el lugar santo y otro era el lugar santísimo. En el lugar santo se encontraban 3 muebles. Uno era la mesa de los panes de preposición, el otro era el altar del incienso, y el otro era el candelabro. Era una luz que es de los instrumentos más famosos del pueblo de Israel hasta ahora. Y en la otra habitación estaba el lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba el mueble más importante para el pueblo de Israel, que era el arca del pacto. Esa arca del pacto era la que contenía la presencia de Dios y la ley de Dios. Ahora, mi hermano, en este primer punto y en estos primeros 2 versículos que acabamos de leer, es importante que tú y yo aprendamos a tener un tabernáculo en nuestras vidas. Y no quiero animarte a que construyas una tienda de campaña ahí como cuando éramos chiquitos, ¿no? Que agarrábamos las cobijas y le poníamos un palo de escoba y hacíamos nuestra casa de campaña en la cama. No, pero estamos hablando de un tiempo especial donde tú y yo tenemos que aprender a buscar la presencia de Dios en nuestras vidas diarias. Muchísimos cristianos hoy en día están dependiendo de la iglesia, de la reunión del domingo para buscar la presencia de Dios, de lo que el pastor me está diciendo o lo de que un sacerdote me está diciendo, y entonces dependo completamente de ese domingo, dependo completamente de lo que el pastor me diga, dependo completamente de una reunión, de una actividad. Pero Dios no quiere que tú y yo dependamos de una actividad o de una reunión o de un lugar especial como este lugar. Te lo he dicho muchas veces, este lugar no es la iglesia.
La iglesia somos tú y yo. El Espíritu Santo habita dentro de nosotros. Esto es una bodega que hoy utilizamos como un templo, pero la iglesia eres tú y la iglesia soy yo. El problema es que saliendo de aquí a la 1 de la tarde nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos que somos la iglesia y nos vamos a nuestra casa. Y obviamente siempre decimos lo que decimos. Bueno, es que yo no soy tan mala persona, yo no mato a nadie, yo no secuestro a nadie, yo no ando robando. Bueno, ese es un pensamiento de preescolar, porque tú y yo no tendríamos por qué estar haciendo ninguna de esas cosas. Ningún ser humano tendría por qué estar haciendo ninguna de esas cosas. Entonces el hecho de que no seamos asesinos no nos hace buenas personas. El hecho de que no robemos no nos hace buenas personas. El hecho de que no secuestremos no nos hace buenas personas. La Biblia enseña, Jesús mismo dijo, no hay bueno ni uno solo. Entonces no creas que eres muy bueno porque vas el domingo a la iglesia. No eres bueno. La verdad es que no soy bueno, no eres bueno tú tampoco. Necesitamos de Cristo todos los días. Necesitamos de la presencia de Jesucristo todos los días. Y yo quiero animarte. Los 5 consejos que quiero darte el día de hoy son para que tu año sea un año donde la presencia de Dios esté en tu vida. Quiero asegurarte algo. Si la presencia de Dios está en tu vida, tu matrimonio no tendría por qué estarse terminando. Si la presencia de Dios está en tu familia, no tendría por qué haber disensiones, pleitos, ira todos los días. Ahora, si la presencia de Dios solamente está en la bodega que utilizamos los domingos, pues sí, porque sales y en tu casa no está la presencia de Dios. En tu vida, en tu coche, en tus actitudes diarias, en tus pensamientos diarios, en tus decisiones diarias. Y el problema es que queremos que lo que venimos aquí a ver el domingo no sea suficiente para toda la semana, pero no es suficiente. No es suficiente porque saliendo de aquí, yo he visto a algunos de ustedes que saliendo de aquí ya se van peleando en el coche. ¿Sí o no? Los he visto. No los he visto, pero sé porque sé que muchas veces solamente cruzando estas puertas nos quitamos el traje de cristiano y ahora sí nos ponemos el traje de toda la semana. Y el problema es que queremos que la presencia de Dios impacte nuestra vida allá afuera, pero allá afuera no estamos viviendo como verdaderos hijos de Dios en nuestra vida diaria. Entonces la primer cosa que Dios quiere que hagamos este año, primer mes del año, estamos en el mes de los propósitos, donde todavía tenemos deseos de ir al gimnasio, todavía tenemos deseos de hacer dieta, bajar 10 kilos, y no, este año sí voy a estudiar, y este año voy a echarle ganas, y quién sabe qué. Pero yo quiero decirte, dentro de todas tus prioridades, como lo dice el Salmo capítulo 37, versículo 4, deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Si tú y yo no aprendemos a deleitarnos en Dios y a buscar su presencia en nuestras vidas, no podemos pedirle al Señor que haga lo que Él tiene que hacer en nosotros. Entonces muchas veces no estamos permitiendo que la presencia de Dios impacte nuestras vidas. Eso es de todos los días. Mi hermano, ¿quieres tener un matrimonio exitoso? ¿Quieres tener una familia exitosa? ¿Quieres tener un negocio exitoso? ¿Tú quieres sentirte pleno en tu vida? Necesitas la presencia de Dios todos los días. Todos los días. Eso es lo que te va a sacar de la enfermedad. Eso es lo que te va a sacar de la depresión. Eso es lo que te va a ayudar en los tiempos de tribulación, en los tiempos de crisis, en los tiempos difíciles. Como te decía, aquí apenas estaba empezando el viaje de 40 años de Moisés, guiando al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. La semana pasada veíamos que todos tenemos una tierra prometida, que todos tenemos algo que anhelamos y que Dios ha dicho que nos va a dar, pero hay un caminar para llegar a esa tierra prometida. No vas a llegar mañana, no voy a llegar yo mañana. Y en ese caminar nos podemos desesperar, y en ese caminar nos podemos rendir, y en ese caminar podemos soltar la toalla, tirar la toalla. Y en ese caminar, si tú y yo queremos llegar hasta la tierra prometida que Dios tiene para nosotros, tenemos que aprender que necesitamos la presencia de Dios todos los días.
Amén. Necesitas la presencia de Dios. Dile a la persona que está a tu lado: necesitas la presencia de Dios en tu vida. Este primer punto es la presencia de Dios en el secreto. Me encanta una parte en Mateo capítulo 6, los primeros versículos de Mateo capítulo 6, donde Jesús dice: cuando ores, no seas como los hipócritas. Y ahí pone entre paréntesis: aquellos que van a plenitud de vida. No seas como esos hipócritas que les encanta orar en las esquinas, les encanta orar los domingos, les encanta levantar sus manos mientras está la alabanza, mientras está la adoración. Son hipócritas porque se visten muy bonitos, se arreglan para venir y hacernos pensar que son buenos cristianos. Dice: no, tú no seas como ellos, dice Jesús. En cambio, tú cuando ores, ve a tu cuarto, cierra la puerta y ora en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Todo eso está en Mateo capítulo 6. Entonces yo sé que muchas veces nos ponemos un traje bien bonito para venir a la iglesia, para parecer buenos cristianos, pero parecer buenos cristianos nunca le ayudó a nadie. A nadie. No hace falta, no es necesario parecer un cristiano. Lo que es necesario es ser un hijo de Dios y vivir como hijo de Dios. Yo puedo decir: soy cristiano y soy cristiano, y hay muchísima gente, pero vivir una vida completamente diferente a lo que Dios me ha pedido que viva. Entonces, mi hermano y mi hermana, tú y yo tenemos que aprender a vivir una vida de oración en el secreto. Nadie más lo va a saber. Y yo sé que nos gusta que sepan que oramos, nos gusta que sepan que nos conectamos diario a orar, y nos gusta que sepan que no falto el domingo y ahí estoy. Pero mi hermano, eso no trae salvación a nadie. Puede que una persona venga todos los domingos a la iglesia durante toda su vida y aún así que no sepa ni quién es Dios. Hubo un momento en una parábola, estaba contando el Señor Jesús en el libro en los evangelios, que llegaron unos hombres y le dijeron: Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos, en tu nombre íbamos todos los domingos a la iglesia, en tu nombre cantamos alabanzas muy bonitas, en tu nombre. Y ¿sabes qué les contestó Jesús? Yo no los conozco, yo no sé quiénes son ustedes. Pero ¿cómo, Señor? Todos los domingos fuimos a la iglesia. Sí, pero yo no sé quiénes son ustedes. Porque el problema de muchos cristianos es que somos muy buenos para aparentar. Y pensamos que aparentando es suficiente, pero aparentando no es suficiente. Las apariencias no le agradan a Dios. A Dios no le agradan las apariencias. De hecho, Dios nunca está buscando las apariencias. Y el hombre, hablando de hombre y mujer, somos muy buenos para juzgar por las apariencias. De tal manera que decimos: ay, es muy humilde, cuando una persona llega en guaraches, porque pensamos que un sinónimo de humilde es vivir en pobreza, y no es sinónimo. Pero lo que pasa es que el hombre ve todo lo de afuera, el cascarón. Y a veces decimos: ay, este es muy presumido porque llega en un coche del año. Y puede que no sea presumido, simplemente llega en un coche del año porque tuvo para comprárselo. Pero a veces somos muy buenos para juzgar y pensamos que Dios juzga de la misma manera. Y por eso pensamos que si queremos ser humildes, pues tenemos que vestir de una manera de bajo nivel. Y no va ligado. Tú puedes ser humilde usando ropa económica, y puedes ser humilde usando ropa cara también. Eso no va directamente al corazón. Pero lo que sí es que Dios sí puede ver el corazón. Y Dios puede saber por qué estás tú hoy en la iglesia. Yo no lo puedo saber. Yo veo que todos aquí están muy contentos en la iglesia, y vienen muy contentos y muy arreglados todos. Y yo digo: bueno, pues a todos les gusta venir a la iglesia. Pero Dios sabe que algunos de los que están aquí no vinieron porque querían venir a la iglesia. Vinieron porque tal vez los forzaron. Dios lo sabe, Dios conoce el corazón. Por eso este año, mi hermano y mi hermana, es un año donde tú y yo tenemos que aprender a buscar la presencia de Dios en el secreto.
qué me refiero con esto? No estoy diciendo que solamente entonces nos tenemos que encerrar a buscar a Dios. No. Estoy diciendo de que sea en este secreto donde nadie puede ver, que en este secreto sí esté buscando a Dios. Que en este secreto adentro de mi corazón verdaderamente yo esté buscando a Dios. Y si tú y yo aprendemos a vivir, quiero asegurarte que este año va a ser tu mejor año. Si tú y yo aprendemos a vivir buscando en el secreto a Dios, vamos a tener el mejor año de nuestras vidas. Y no por lo que podamos conseguir este año, no por los éxitos que podamos conseguir, tal vez un nuevo trabajo, o tal vez más dinero, o tal vez una nueva oportunidad, porque a veces pensamos que un buen año es por eso, o un mal año es porque nos fue muy mal económicamente, y no. Un buen año es por el caminar que llevamos con Cristo Jesús. Si caminamos de la manera correcta, aunque nos haya ido mal en un año, puede que ese año sea maravilloso. Entonces yo quiero animarte a que este año busques la presencia de Dios, pero no solamente el domingo en la iglesia. No, busca la presencia de Dios en tu vida diaria. Amén. Como iglesia vamos a buscar la presencia de Dios. Amén. Tratamos como iglesia, y yo como pastor trato de facilitarte eso. Eso es mi trabajo como pastor. Por eso te digo, métete a leer la Biblia todos los días. Hay un plan que tienes que leer. 15 minutos, vamos, 15 minutos. A veces te metes al baño 45 minutos a ver el Facebook. ¿No puedes darle 15 minutos al Señor? Claro que puedes. Claro que puedes buscar a Dios. Sigamos leyendo. Versículo 3 en adelante. Voy a leer el versículo 3. Dice: coloca adentro del arca del pacto y cuelga la cortina interior para encerrar el arca dentro del lugar santísimo. Luego manda, el versículo 4, luego manda a traer la mesa y acomoda los utensilios sobre ella. Además manda a traer el candelabro e instala las lámparas. Hay dos muebles importantes. Número 1, el arca del pacto, es el primero que vimos. Está hablando de la presencia de Dios. Tenemos que buscar esa arca del pacto todos los días. Hay otros dos muebles importantes que nos está hablando. La primera es la mesa de los panes de la preposición, y la otra es el candelabro. Ambos son un símbolo de la palabra de Dios en tu vida y en mi vida. En una de ellas se ponían diario, todos los días se ponían 12 panes. Eran 12 panes sin levadura. Y en el otro, el candelabro, ese tenía que estar prendido las 24 horas del día. Entonces, esos dos instrumentos representan la palabra de Dios. Qué importante es que tú leas la palabra de Dios, que leas la Biblia. Es importantísimo que tomes la palabra de Dios y la leas y escuches lo que Dios te está hablando. No quiero que la leas y quiero animarte, no a que la leas este año simplemente por palomear y ya leí un día más. No. Este libro está hablando a tu corazón. Este libro es un pan del que tú te alimentas todos los días. Entonces no solamente leas las palabras, las frases y las oraciones escritas, tienes que aprender a escuchar la voz que está saliendo de la palabra de Dios. El Salmo 119, que es el capítulo más grande de toda la Biblia, tiene 145 versículos. Ese capítulo se centra en la palabra de Dios. Y uno de sus versículos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es una linterna en mi vida que está guiando mis pasos. Este 2024 tú y yo vamos a tener que tomar muchísimas decisiones. Todos los días vamos a tener que tomar decisiones. Y hay decisiones bien fáciles: me levantaré o no me levantaré para ir a trabajar. Bueno, esa sabes que tienes que levantarte sí o sí. Pero hay decisiones mucho más complicadas. ¿Tengo que perdonar o no tengo que perdonar? ¿Tengo que hacer esto? ¿Tengo que hacer lo otro? Y en ese momento, esta palabra de Dios es la que va a alumbrar nuestro camino. Por eso es tan importante leerla.
Por eso es tan importante meditar en ella. Por eso esto debe de ser nuestro alimento diario. Mi hermano, ¿sabes cuántos siglos pasaron para que la Biblia pudiera estar en español? Más de 15 siglos para que la Biblia pudiera estar en español. Imagínate. Y hoy tú y yo la podemos tener en español. Después de esos 15 siglos, durante 4 siglos o un poquito más, estuvo en un lenguaje castellano que no aplicaba para nosotros. Y entonces todos los cristianos teníamos que leer la Biblia como si fuéramos españoles, pero había muchísimas palabras que no entendíamos. Pero hoy en día ha sido traducida a muchísimas traducciones contemporáneas. Mi favorita es esta, que es la Nueva Traducción Viviente, que es de las más recientes. No solamente de las más recientes, sino que es de las más confiables. Porque al momento que fue traducida esta Biblia, más de 6,000 pergaminos fueron traducidos al español para darle la traducción correcta. Es impresionante lo que la Biblia tiene para nosotros. Hoy la puedes leer en tu celular, en tu tablet, en tu iPad, en tu computadora, a un clic de distancia. No tienes que traer la Biblia para todos lados, la Biblia física. Puedes leerla desde tu celular. ¿Por qué no la leemos? ¿Por qué somos tan flojos? ¿Por qué a veces somos tan perezosos que no queremos meditar en la palabra de Dios? No nos hemos dado cuenta que en ella encontramos vida. En ella tú puedes encontrar vida. Quiero decirte, yo considero que el éxito en mi vida en muchas áreas ha sido por meditar en la palabra y caminar en esa palabra de Dios. Tú y yo tenemos que aprender a vivir la palabra de Dios. Y si no, en tu vida y en mi vida no vamos a encontrar el éxito verdadero. Tú y yo tenemos que aprender a comer de ella. Cuando estamos en el 2024, yo quiero animarte a que hagas un espacio diario para meditar en la Biblia. Diario. Y casi siempre te lo digo. Y como pastor te voy a seguir insistiendo, tienes que leer la palabra de Dios. Porque aquí hay vida. Aquí hay vida. Aquí hay vida. Mucha más vida de la que tú te imaginas. Aquí puedes encontrar agua viva para tu ser. El libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1. El primer versículo dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Eso dice la Reina Valera 60. Esta Nueva Traducción Viviente dice: en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios. Y por medio de la palabra fueron hechas todas las cosas. ¿Y sabes de quién está hablando? De Jesucristo. Jesucristo es la palabra. Cuando tú y yo leemos la Biblia, tú y yo nos estamos encontrando con Jesucristo cara a cara. Entonces muchos dicen: bueno, es que a mí me gustaría encontrarme con Jesús. Aquí está Jesús. Si tú lees la palabra de Dios, te vas a encontrar con Jesucristo. Toda, desde tapa a tapa, habla de Jesucristo. ¿Quieres conocer a Jesús? Hay muchos que dicen: es que me gustaría conocer la voluntad de Dios para mi vida. Aquí está. Aquí está. Porque no es un libro que solamente fue impreso por millones de copias. El libro más vendido de la historia de la humanidad, y por mucho. Tú puedes investigar, la Biblia es el libro más vendido en la historia de la humanidad y lo sigue siendo y lo seguirá siendo. Son miles de millones de copias vendidas en el mundo. Pero no lo leas solamente como un libro que fue copiado. Esta es una carta de amor que Dios escribió para ti. Y cuando tú la vas leyendo, te vas dando cuenta que no es lo que muchos científicos y personas piensan, que la Biblia es la historia de un Dios creado por el ser humano. No. La Biblia es la historia de Dios buscando al ser humano todos los días de su vida. Y vemos desde el principio de Génesis hasta Apocalipsis cómo Dios
ha estado buscando al ser humano. Y no es la diferencia contigo. Dios te está buscando a ti. Dios quiere hablarte a ti. No a través del pastor. Sí, yo sé que el Señor habla a través de mi vida, pero Dios quiere hablar contigo cara a cara. Cuando tú, no sé, te gustaba una persona, una chica, digamos, y le decías a un amigo o a una amiga, háblale de mí, háblale de mí. Y sí, pues querías que le hablara de ti, pero una o dos veces. Lo que verdaderamente querías era hablar con esa persona, ¿cierto? Lo que querías era tener una relación con esa persona, no que le estuvieran platicando de ti. Y el problema es que muchos cristianos lo único que quieren es que un pastor les hable de Dios y que un pastor ore por ellos. Pero eso no es suficiente, porque para que tú tengas una relación con Dios, tú tienes que conocerlo. Mi segundo punto el día de hoy es que la palabra de Dios tiene que estar en tu vida diaria. El primero es la presencia de Dios tiene que estar todo este año acompañándote. La segunda es la palabra de Dios tiene que estar acompañándote. Amén. Así que vamos a sacudirnos la flojera, la desidia, la negligencia, y vamos a empezar a leer la palabra de Dios y a orar todos los días. Amén. Amén. ¿Cuántos quieren ser bendecidos en el 2024? Todos. Yo creo que todos. Entonces, si todos queremos ser bendecidos, busquemos la presencia de Dios, busquemos la palabra de Dios. Sigamos leyendo el versículo 5. Dice: utiliza el altar de oro para el incienso frente al arca del pacto, y después cuelga la cortina en la entrada del tabernáculo. Hay otro mueble que estaba en el lugar santo. Este mueble es el altar del incienso. Este era de oro. Hay otro altar afuera del tabernáculo que es el altar de bronce, pero este era el altar de oro. Y este lo que hacía es que normalmente ponían ahí el incienso, ¿no? Yo creo que todos conocemos lo que es el incienso. Ahora pues lo venden como en unas varitas, ¿no? Que prendes y despide un aroma. En aquel entonces no eran como tal varitas, normalmente eran piedras o era una mezcla que hacían de polvos que prendían, que incendiaban. Era una especie de fogatita, por eso es un altar más o menos de este tamaño, como una mesita de oro. Y en ese altar prendían el incienso. Ese incienso, al igual que las velas que estaban en el candelabro, tenía que estar prendido las 24 horas del día. Y entonces los levitas, que era una familia del pueblo de Israel, se encargaban de que siempre hubiera pan en la mesa de preposición, de que siempre en el candelabro estuvieran las velas prendidas y de que siempre el incienso estuviera oliendo. Entonces ese lugar estaba lleno de una nube de incienso. ¿Y qué representa? El libro de Apocalipsis nos enseña que el incienso son las intercesiones, la oración por otras personas de todos los santos. Entonces, mi hermano, tú y yo tenemos que estar intercediendo y orando también todos los días. Nuestra vida debe de ser una vida de oración y de intercesión. Se los he dicho muchas veces, pero lo recuerdo por si alguna vez no me has escuchado. Pero cuando tú te acuerdes de alguien, que de repente te acuerdes, ay, ¿cómo estará fulanito? En la semana me acordé de un amigo de hace 20 años y digo, por algo me estoy acordando. Tengo que aprender a tomar un tiempo para orar por esa persona. Cuando tenga una preocupación en mi mente, dice segunda de Pedro, llevemos todas nuestras ansiedades, primera de Pedro, llevemos todas nuestras ansiedades delante del Señor, porque Él cuida de nosotros. Entonces quiero decirte, yo sé que tienes ansiedades, yo sé que tienes preocupaciones, yo sé que hay cosas que, híjole, ¿cómo le voy a hacer con esto en el trabajo? ¿Cómo le voy a hacer con mi jefe? ¿Y qué pasa si pasa esto? ¿Y qué pasa? Quiero que te detengas en ese momento. Párate en ese momento y empieza a orar por eso. Empieza a interceder por eso. Lleva todos tus planes delante del Señor. En las mañanas, por eso es tan importante una vida de oración. Por eso es tan importante una vida de la lectura de la palabra, para decirle, Señor, yo quiero que tú me acompañes este año. La semana pasada hablábamos acerca del favor de Dios en nuestras vidas para el 2024. Y es importante que antes de que salgas de la puerta de tu casa, Señor, necesito que me acompañes el día de hoy. Antes de que
Moisés saliera hacia conquistar la tierra prometida, Moisés le hace una petición al Señor y le dice: Señor, si tú no vas a ir con nosotros, no nos mandes. Yo necesito que tú vayas con nosotros. Y es la misma oración que tú y yo tenemos que hacer todos los días. Señor, si tú no vas a ir conmigo a mi trabajo, si tú no vas a ir conmigo a mi escuela, si tú no vas a ir conmigo en el camino, si tú no vas a ir conmigo en cada etapa de mi vida, Señor, yo no voy. Porque ¿de qué sirve que yo vaya solo? En cambio, si tú vas conmigo, todo va a ir funcionando mucho mejor. Por eso es tan importante la intercesión. Como hijos de Dios, tú y yo tenemos que estar seguros de algo: nuestro Padre Celestial cuida de ti. Tu papá está cuidando de ti. No se ha olvidado de ti. Yo sé que a veces pasamos momentos bien difíciles donde podríamos pensar que Dios se ha olvidado de nosotros, pero Dios no se ha olvidado de nosotros. Nunca se va a olvidar de ti. Nunca. Sus planes son planes de bien para ti, planes para darte un futuro, planes para darte una esperanza. Jamás se va a olvidar de ti. Por eso es tan importante que desde temprano, esposo, ¿cuántos esposos hay aquí? A ver, vamos, levanten la mano los esposos, los que ya están durmiendo. Eso. Tienes que orar todos los días por tu esposa. Todos los días, bendícela. Nunca está de más una oración. Nunca está de más una oración por tu esposa. ¿Cuántos son padres aquí? Levanten la mano los que son padres. No dejes de orar por tus hijos. No dejes de orar por tus hijos. Las esposas, a ver, esposas, levanten su mano, aunque no quieran, levanten. No dejes de orar por tu esposo. No dejes de orar. Muchas veces hay cosas con las que somos bien constantes, bien cuidadosos, y le decimos a nuestra esposa: no se te vaya a olvidar. Y ahí cada quien ponemos lo que sea. Y le decimos a nuestro esposo: no se te vaya a olvidar pasar a comprar los 2 litros de leche. No se te vaya a olvidar. Así como no se nos olvida eso, no se nos debe de olvidar orar por ellos. Tu esposo necesita tu oración. Tu esposa necesita tu oración. ¿Quién mejor para orar por él? ¿Quién mejor para orar por ella? Entonces no se te puede olvidar, no se te puede pasar. Todos los días orar por él y orar por ella. No se te puede pasar orar por tus hijos. No se te puede pasar orar por tu jefe. Bendícelo. Ora por tu jefe todos los días. Ora por tus clientes todos los días. Ora por las personas con las que trabajas todos los días. Si vas en el camino y estás pensando en cualquier tontería, porque no creo que sea yo el único, en lugar de estar pensando en cualquier tontería, tomemos el tiempo y seamos efectivos. Señor, bendice a mi jefe. ¿Sabes? La palabra de Dios dice: cuando yo los lleve a la cautividad, si no mal recuerdo está en Jeremías, dice: oren por la ciudad donde yo los llevo. Oren por sus gobernantes, porque en la paz de esa ciudad ustedes van a encontrar paz. Eso dice la palabra de Dios. Entonces tú y yo tenemos que orar mucho, mucho. 2024 es mi tercer punto. Tiene que ser un año de oración e intercesión. Tiene que ser un año donde estemos orando e intercediendo. Yo sé que te ves tentado a declarar cosas de miedo, de temor, de odio hacia ciertas personas, pero yo quiero animarte: párate, no te sigas por ese camino. Porque si tú estás declarando cosas de odio sobre tu esposa, sobre tu esposo, sobre tus hijos, no vas a cosechar nada bueno. Di conmigo: nada. Nada. Vuélvelo a decir: nada. Y quiero que tengas fe en eso, porque si tú estás declarando cosas incorrectas, lo que vas a cosechar va a ser algo malo. Algo malo. Definitivamente, no hay de otra. Entonces tú y yo tenemos que pararnos y decir: ¿sabes qué? No. Aunque yo vea puras cosas malas, yo tengo que declarar cosas de bendición. Cosas de bendición. Cosas de bendición. Estoy viendo cosas malas en mi trabajo, voy a declarar cosas buenas. Amén. Amén.
Entonces tenemos que aprender a tener dominio propio. Es un año donde tenemos que interceder y orar. Amén. Sigamos leyendo. Versículo 6 dice así: coloca el altar de las ofrendas quemadas delante de la entrada del tabernáculo. Versículo 7: pone el lavamanos entre el tabernáculo y el altar y llénalo de agua. Hay otros dos muebles que ya no estaban dentro del tabernáculo, estaban en lo que se conoce como el patio del tabernáculo, o en la Biblia normalmente lo vas a encontrar como los atrios del tabernáculo, que es un lugar que estaba bardeado, pero pues estamos hablando de una casa de campaña. No era una barda de piedra, no era una barda de ladrillo, era una barda hecha con telas y postes. Dentro de esa barda estaba el tabernáculo, que era esta tienda de campaña, y antes de la entrada de esa tienda de campaña, dentro del patio, había estos dos muebles. Número 1, el altar de bronce, y número 2, el lavamanos. Esos dos muebles eran muebles que tienen un significado muy importante: la misericordia y la gracia de Dios. La misericordia y la gracia de Dios. Todos aquí pecamos, todos aquí nos equivocamos, todos. No hay justo ni uno solo, no hay bueno ni uno solo. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron. Yo sé que tú crees que eres muy bueno, pero no lo eres. Es importante que todos los días, di conmigo, todos los días, vayamos a buscar la misericordia y la gracia de Dios. ¿Qué es la misericordia y qué es la gracia? Quiero explicarlo de una manera muy sencilla. La misericordia es que Dios no te pague de acuerdo a tus actos. Nuestros actos tienen una consecuencia. Esa consecuencia, normalmente porque nuestros actos tienden a ser malos, esa consecuencia va a ser mala. Pero la misericordia de Dios, cuando tú y yo clamamos: Señor, perdóname por lo que acabo de hacer, la misericordia de Dios es quitar esa consecuencia mala. Esa es la misericordia de Dios. La gracia es parecida, pero no es lo mismo. La gracia es que Dios nos dé lo que no nos corresponde. La gracia es que Dios nos bendiga con aquello que no nos tocaba. Es el favor de Dios. Tú y yo nos portamos mal y Dios no solamente quita el castigo, sino que Dios nos bendice. Esa es la gracia de Dios. Que aun cuando somos pecadores, Dios mandó a su Hijo para morir por nosotros. Y dice la palabra de Dios: y si Dios mandó a su único Hijo a morir por nosotros, ¿cómo no nos dará todas las cosas con Él? Todo lo que le pedimos, todo lo que anhelamos. Wow. Entonces tenemos un Dios muy bueno que quita la consecuencia, pero no solamente quita la consecuencia, sino que nos bendice. Tenemos un Dios maravilloso y por eso necesitamos a nuestro Dios todos los días y su favor todos los días. Mi hermano, porque yo sé que no eres tan excelente en tu trabajo. Y yo te animo a que seas excelente. Y yo te animo a que des la milla extra, pero sé que no lo haces. Sé que a veces no lo hacemos, dijo el otro, ¿verdad? No somos tan excelentes. Y la falta de excelencia trae una consecuencia en nuestro trabajo. Lo maravilloso es que está la gracia y el favor de Dios. Y la gracia y el favor de Dios es aquello que nos acompaña. Para aunque tú eres un esposo que no eres el mejor esposo, pero la gracia de Dios es la que hace que tu esposa te siga amando y siga estando contigo y tengas un matrimonio hermoso. La gracia de Dios. Por eso tú y yo necesitamos la misericordia y la gracia. Pero no es por nuestras obras, no es por lo que tú y yo podamos hacer. El primero, el altar de bronce, era un lugar donde las personas traían borreguitos, traían animales y los sacrificaban ahí, los mataban para que ese borreguito pagara por lo que ellos habían hecho, la muerte. Gracias a Dios, ese borreguito se convirtió en
Jesucristo en la cruz. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el siguiente, el lavamanos, era donde te lavabas toda esa suciedad, toda esa sangre, toda esa muerte que quedaba. Y estaba el favor de Dios. Ahora salías limpio. Ahora estabas purificado. Y eso es maravilloso. Eso es maravilloso. La misericordia y la gracia de Dios. Lamentaciones capítulo 3 versículos 22 y 23 dice: porque nuevas, di conmigo, nuevas son tus misericordias todas las mañanas. Todos los días la misericordia de Dios, la gracia de Dios está disponible para ti todos los días. Qué glorioso es nuestro Dios. No nos portamos tan bien, no somos tan buenos, aunque quisiéramos, pero la verdad es que Dios es tan bueno y Él te quiere bendecir este año. Él te quiere bendecir este año. Hemos viajado por todo el tabernáculo. Nos encontramos, si tú entras al patio, te encuentras con la misericordia de Dios. Pasas por la gracia de Dios. Después adentro de la tienda te encuentras con la palabra de Dios, con la oración en la intercesión. Y por último, pasando el velo, entrando al lugar santísimo, te encuentras con el arca del pacto, la gloria de Dios. Mi hermano, eso nos tiene que acompañar todos los días del 2024. Tenemos que ser responsables y cuidadosos con nuestra vida. Y todo esto es porque el versículo 2 del capítulo 40 dice: el primer mes del año tienes que levantar el tabernáculo. Es el mes de las primicias. Es el mes donde traemos nuestras primeras ofrendas. Es el mes donde traemos nuestro primer domingo del año. Es el mes donde venimos a decir: Señor, aquí estoy este año. Y este año sí voy a venir a la iglesia. Este año sí voy a estar aquí. Este año sí voy a servir. Este año sí voy a apoyar tu obra. Este año voy a predicar. Este año voy a pelear por un mejor matrimonio. Voy a pelear por una mejor familia. Voy a pelear por ser exitoso en mi trabajo. Voy a darte honra y gloria a ti todos los días de mi vida. Amén. Los siguientes versículos dice que Moisés obedeció. Primero está lo que leímos, fue la instrucción de Dios a Moisés. Los siguientes versículos dicen que Moisés obedeció. Y entonces dice que pusieron la barda del tabernáculo, pusieron el altar de bronce, pusieron el lavamanos, pusieron el tabernáculo, lo construyeron, pusieron la mesa de los panes, el candelabro, el altar del incienso, lo dividieron. Pusieron el arca del pacto. Y pasó lo que sucede en el versículo 34 y 35, que es lo último del capítulo. Y con esto cierra el libro de Éxodo. Es el último capítulo de Éxodo. Versículo 34. Entonces la nube cubrió el tabernáculo. Está hablando de la nube de la presencia de Dios. Y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Moisés no podía entrar en el tabernáculo porque la nube se había posado ahí y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Mi hermano y mi hermana, para terminar, hay cosas que tú y yo podemos hacer. Tú y yo podemos orar, no tiene nada de difícil. Tú y yo podemos leer la Biblia hoy, no tiene nada de difícil. Tú y yo podemos interceder por alguien, orar por nuestro trabajo. Tú y yo podemos ir y clamar: Señor, quiero que tu gracia y tu favor esté conmigo. Pero lo que tú y yo no podemos hacer es que la nube de la presencia de Dios, de la gloria de Dios, esté en nuestras vidas. Eso es cuando Dios desciende. Y ese es el favor de Dios del que hablamos la semana pasada. Si no estuviste la semana pasada, te animo a escuchar el mensaje. Lo puedes encontrar en YouTube o en Facebook. Porque este año es un año donde Dios quiere mostrarte su favor. Y eso tú y yo no lo podemos hacer. Tú y yo podemos orar, sí. Podemos leer la Biblia, sí. Podemos venir el domingo a la iglesia, sí. Podemos esforzarnos en nuestro trabajo, sí. Pero tú y yo no podemos sanar al enfermo. Tú y yo no podemos abrir las puertas que solamente Dios puede abrir. Tú y yo no podemos restaurar el matrimonio que está todo quebrado. Tú y yo no podemos restaurar la relación con los hijos que está completamente deshecha. Esa no lo podemos hacer.
Para eso necesitamos el favor de Dios. Hay cosas que tú y yo podemos hacer, pero hay cosas que solamente Dios puede hacer. Esas son las cosas que yo anhelo ver en tu vida este 2024. Esas son las cosas que Dios anhela hacer en tu vida en el 2024. Porque ese tabernáculo era una simple tienda de campaña hasta que la presencia de Dios llenó ese lugar. Tu posición en la empresa puede ser completamente ordinaria y normal, como la de cualquier otro contador, como la de cualquier otro administrador, como la de cualquier otra secretaria que haya en esa empresa. Pero cuando el favor y la gloria de Dios está sobre tu vida, todo cambia. Porque entonces al que van a buscar para pedir consejo va a ser a ti. Al que van a buscar para pedir, para poder subir de puesto, va a ser a ti. Al que van a buscar para darle una nueva oportunidad, va a ser a ti. Al que de otras empresas van a buscar, va a ser a ti. Al que van a buscar para que les hagas ese trabajo de plomería, de electricidad, de carpintería, de lo que sea, va a ser a ti, porque va a haber un favor especial de Dios sobre tu vida. Entonces es un año donde tú y yo tenemos que aprender a provocar el favor de Dios. Los primeros 4 consejos que te di, tenemos que buscar la presencia de Dios todos los días. Tenemos que buscar la palabra de Dios todos los días. Intercesión y oración todos los días. La misericordia y la gracia de Dios todos los días. Pero el 5.º consejo no depende de ti y de mí. Ese solamente Dios nos lo puede dar. Y es que el 2024 sea un año de la gloria y del favor de Dios. Amén. Que sea un año donde la presencia de Dios esté en nuestras vidas. Y ese contador que era completamente normal, ese plomero que era completamente normal, esa madre que era completamente una madre normal, ese esposo de pronto con la gloria de Dios se convierte en un esposo excepcional. Una mujer excepcional, un hombre de bien, un hombre que prospera, un hombre que sana, una mujer que sale adelante, una mujer que todo el mundo anhela ver que está haciendo bien. Y eso es lo que hace la gloria de Dios. Cuando tú lees el libro de Daniel, en los primeros capítulos habla de Daniel y sus 3 amigos, que son Sadrach, Mesach y Abednego. Y esas 4 personas tenían 2 características de muchas, pero hay 2 que quiero recalcar. Número 1, el Espíritu Santo estaba sobre ellos. Número 2, eran 10 veces mejores que todos los gobernantes que había en el reino babilónico. El imperio babilónico fue un imperio grande. Había personas inteligentes de todos lados. Pero estos 4 hombres que tenían al Espíritu de Dios sobre ellos eran 10 veces, no 2 veces, no 3 veces, no 4 veces. Eran 10 veces mejores que todos. Mi hermano, si tú y yo aprendemos a buscar el favor de Dios, vamos a ser 10 veces mejores. Ser 10 veces mejor no se puede con un curso. No hay cursos para que seas 10 veces mejores. Hay cursos tal vez para que seas el doble de mejor que otra persona, pero 10 veces mejor que alguien, solamente Dios lo puede hacer. Y este es el año donde Dios quiere que tú y yo aprendamos eso. Por eso es un año donde tenemos que orar. Tenemos que buscar la presencia de Dios. Tenemos que buscar su palabra. Tenemos que interceder, orar, buscar su gracia, su favor, su misericordia. Y entonces el 2024 será un año lleno de la gloria de Dios. Amén. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor.